Amigos, buenas noches. Como siempre digo, gracias a ustedes, gracias primero a Dios, a ese gran Dios poderoso, que tenemos que orar mucho por esta pandemia, que yo pienso y he sacado la conclusión de que el mundo no estaba preparado para este fenómeno del coronavirus, de este virus fatal. Ahora, amigos, compartan mis análisis, por favor, compartan este canal, todos los videos que yo hago. Recuerden que yo hago análisis desde la perspectiva de mi conocimiento de la realidad cubana, esa realidad que está en nuestra patria Cuba, del poder en Cuba. Cómo he venido estudiando al poder cubano desde hace muchos años, desde que era parte de la seguridad personal de Fidel Castro, de la Dirección General de Seguridad Personal, fui conociendo a ese poder, el verdadero poder. Ahora, amigos, yo quiero hacer un análisis de la oposición cubana a la lucha dentro de Cuba. Esto que sucedió en Villa Clara, espontáneamente por el pueblo, pidiendo al pueblo las licencias para sus negocios, increíbles, pero es la realidad. El pueblo cubano en Santa Clara se salió a la calle, parte del pueblo, para pedir la licencia. Creo que por ahí está que la primera secretaria del partido tuvo un intervino, creo que todo eso se está arreglando y se acabó. Espacios estos que nuestra oposición cubana no ha podido ganar. No ha podido ganar la batalla en las calles y es difícil. La lucha de la oposición cubana es muy difícil dentro del sistema cubano. Un sistema manipulado a través del miedo y un sistema encargado de penetrar a través de su aparato de contrainteligencia a todos los grupos opositores dentro de Cuba. Ahora, sucede que en lo de Santa Clara, desgraciadamente, hay personas que fuera de Cuba, que se quieren ganar el triunfo sobre lo que sucedió en Santa Clara. Y esto fue espontáneo. Eso no fue nadie que lo organizó, ni de Miami, ni de ningún lado. Eso fue el pueblo de Santa Clara que está clamando algo que es justo. Pero este mérito no es de nadie. Salen por ahí algunos que siempre quieren ganarse los méritos. Y el gran problema que hemos tenido o que ha tenido la oposición cubana dentro de Cuba y fuera de Cuba ha sido ese protagonismo que algunos queremos llevar o que algunos quieren llevar a la lucha contra la dictadura cubana. Y no ha habido una unión, desgraciadamente, entre la oposición cubana. Hay muchos desacuerdos. Y hay muchos problemas con el financiamiento hacia la oposición cubana. Esto ha traído cosas que no son muy favorables a esa oposición verdaderamente a la que lucha contra el castrismo. Ahora, la dictadura cubana, Fidel Castro, en los años 80, 86, 87, él llama al general Abrante, la alta cúpula del Partido Comunista Cubano. Se hace una estrategia. Ya se viene y Fidel está adelantándose a lo que se llama la desaparición de la Unión Soviética y del campo socialista. Había que crear un cambio de cara del régimen cubano. Había que tratar de suavizar a la opinión pública, la cara del régimen hacia la opinión pública internacional. Para hacer un trabajo a largo plazo. Un trabajo que dé resultado, pero a largo plazo. Y el Ministerio del Interior, por órdenes de Fidel Castro y de la cúpula del Partido Comunista Cubano, se le da la orden al ministerio, al ministro Abrante, y hacer una estrategia de crear una oposición. Crear esa oposición que iba a ser dirigida y orientada por el aparato de contrainteligencia cubana. Para eso estaba la sección 21 del Ministerio del Interior, que era la encargada de atender a opositores y disidentes dentro de Cuba. Y había que crear esa oposición dirigida para los posteriores años de la revolución. Y quiero explicar qué sucede. Bueno, se echa a andar este plan. Yo sinceramente no voy a decir los nombres
de algunas personas que conformaron este grupo, ellos saben. Y algunos han salido ya como exmiembros de trabajadores o colaboradores de la seguridad del Estado, oficiales de la seguridad del Estado, trabajando dentro de la oposición cubana. Pero ahora se crea, esta oposición iba a ser atendida por el aparato de oficiales operativos de la sección 21 para ir creando esta oposición, ir trabajando esta oposición y de la misma manera tratar de hacer un plan estratégico de desacreditar la lucha de oposición cubana contra el régimen cubano. Desacreditarla con su agentura, que llama a Radio Martí, habla con Radio Martí, dile que estamos dando golpes, dile que esto, que manden dinero, traten de ir a las reuniones en las oficinas de intereses norteamericanos. Y este plan lo compró muy fácilmente la diplomacia norteamericana y la compró muy fácilmente algunos personajes de Miami. Y se creó un fondo federal para ayuda a esa oposición. El Congreso autoriza a través del departamento de la USAID unos fondos para la democracia y la oposición cubana, que fíjense, yo estoy de acuerdo, y quiero aclarar esto, yo estoy de acuerdo que hay opositores que hay que ayudar en Cuba, porque cuando tú te conviertes en opositor del régimen cubano, te botan del trabajo, te hacen la vida imposible, y a esos opositores reales hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos porque se quedan sin trabajo. Y recordemos que en Cuba el único empleador es la dictadura, es el gobierno cubano. Entonces sucede que ya ahora se manejan unos fondos y se manda dinero a grupos opositores dentro de Cuba. La seguridad del Estado cubano, la contrainteligencia cubana, ha creado grupos de la oposición. Eso no es secreto. Y ha sacado cada líderes que tú piensas de verdad que son gente genuinas y luchadores. Porque lo que hay que aclarar aquí es que la lucha contra el castrismo no puede ser nada escondido. Tiene que ser abierta, una lucha abierta. Y la oposición, esta batalla que es desigual, como siempre he dicho, no la ha ganado. Entonces ya comienza el plan de tratar de desacreditar a los verdaderos luchadores opositores al régimen, minando esa oposición con falsos opositores que trabajan para el régimen cubano. Se crean organizaciones para que el régimen cubano la va a dirigir directamente. Entonces, vemos cómo en esta lucha de años, de tiempo, siempre son las mismas imágenes. Al tipo que quiere salir de protagonista porque hay alguien que está preso en Cuba y ahora quiere salir uno a hacer algo y tiene que estar la prensa extranjera ahí, tienen que tratar, se mandan mensajes a la prensa extranjera, voy a salir a manifestarme en contra de la dictadura, tengan ahí, tomen fotos, y estas fotos se mandan para el exterior y desgraciadamente la prensa internacional compra esto. Instituciones, organismos internacionales de derechos humanos compran esto. Y llevamos años con la misma fotito. El opositor que está afuera, que lo arrastran, que lo meten preso, que lo sueltan, pam. Y hemos estado así durante muchos años. Y la estrategia no ha cambiado. Con esto no quiero desacreditar la lucha de los verdaderos luchadores, opositores dentro de Cuba. Pero en los años 90 hubo una cantidad de personas que se metían a la oposición cubana. ¿Para qué? Porque era fácil meterse a la oposición cubana. Algún líder opositor te agarraba, como no, tú quieres irte del país, bueno, participa, ven una marcha, manifestaciones, que salgas a de golpe, que te salgan arrastrando, te tiran una foto y esa foto tuya te sirve como aval
ante las oficinas de intereses de los Estados Unidos como que tú eres un luchador anticastrista. Ya te vienes para Miami, se te olvidó la lucha anticastrista y al año y un día regresas a Miami. Y la oposición cubana se fue minando por líderes inescrupulosos que metían gente para hacer bulto, para tener beneficio de esos fondos federales. Y desgraciadamente, amigo, se ha especulado mucho con la lucha contra el castrismo. Y esto, el castrismo ha sido una industria que ha generado muchos dividendos a muchos personajes que han lucrado con el dolor del pueblo cubano, con la verdadera lucha opositora genuina dentro de Cuba. Y esto no puede ser permisible, porque ya llevamos muchos años, como digo, con la misma fotito. Y siempre vemos a los mismos personajes haciendo parte del show, saliendo en la primera foto, en la primera imagen. Y muchos que trabajan para la contrainteligencia cubana dentro de la oposición cubana, que después, cada cierto tiempo, ellos lo sacan como agente, el agente Orion, el agente no sé cuántos agentes, después ellos salen hablando y tratando de desacreditar a la verdadera lucha de la oposición cubana. Que se han visto muchas cositas ahí que no son buenas para la imagen de la lucha contra el castrismo. Y esto trata de tener un efecto de miedo hacia la población cubana, que ha tenido éxito durante estos 61 años. Porque imagínate que te sacan en la mesa redonda o en el noticiero de televisión, te sacan a la gente Orion, a la gente tal, que trabajaron para la oposición cubana. Y esto es para desacreditar y meter el miedo a la población cubana de que mira cómo tenemos infiltrados a todos los grupos opositores y ya tú no confías en nadie para ser un verdadero opositor en Cuba porque tú tienes miedo a cumplir 20 años en una prisión cubana como preso político cubano. Y hay luchadores genuinos dentro de Cuba. Y hay luchadores genuinos de aquí en los Estados Unidos, que es un exilio histórico, que no agarra dinero, que no quiere dinero del gobierno norteamericano, que quiere una lucha contra el castrismo genuina entre cubanos. Pero el protagonismo es el que le ha hecho mucho daño a Cuba. Entonces, cuando detienen a esos falsos opositores, que lo detienen, todo el mundo piensa, está secuestrado el tipo, lo están maltratando al tipo, y el tipo está en una casa de visita, donde nadie sabe dónde está, en una casa de seguridad, se dice casa cooperativa, que nadie sabe dónde está el tipo. Entonces el tipo, hasta lo ponen a dieta, más flaco. Señor, esto es grave. Se maquilla muchas veces, golpe, se hacen muchas cosas que no son justas para la opinión, para la opinión pública interna y la opinión pública internacional. Y todo el mundo compra eso. Hay que tratar de desmascarar a esos falsos opositores dentro de Cuba, que son los que le han hecho el daño a la lucha contra esta dictadura oprobiosa de 61 años, que ha tenido la ventaja. Esto, y Fidel previó todo esto, el derrumbe de la Unión Soviética, y Fidel dijo, yo prefiero crear una oposición, controlar esa oposición para que esos líderes que yo voy creando, esas organizaciones que yo voy creando, sean el apagafuego de los verdaderos opositores que van saliendo dentro del país. Esto es duro lo que estoy diciendo, esto es serio de verdad, porque ya llevamos muchos años en la lucha y no podemos seguir comprando el mismo cuento. Y que haces la lucha, te conviertes en líder dentro de Cuba para recibir dinero del contribuyente norteamericano, para recibir ese dinero y no hacer más nada y vivir del cuento. Y no se vale. No se puede lucrar con el dolor del pueblo cubano. Miren, y digo, al que le sirve el saco, que se lo ponga. Si tú eres un opositor y tú no estás en esto, felicidades. Y ellos saben quiénes son. Ellos saben quiénes son. Porque esto plan lo elaboró los servicios de la contrainteligencia cubana, autorizados por el Partido Comunista y de Fidel Castro y Raúl Castro, el comandante en jefe Fidel Castro y Raúl Castro. Esto fue un plan bien autorizado. Ahora, Carlos, ¿qué planes es el que hay? Bueno,
Fidel Castro y Raúl Castro tienen que dejar bien asentadas las bases para después que ellos desaparezcan físicamente. Porque el liderazgo de Fidel Castro y el liderazgo de Raúl Castro no lo tienen mucha gente. Y el castrismo ha sobrepasado esto, porque tenemos que recordar, como siempre, que el castrismo es un sistema. Pero hemos visto las manifestaciones genuinas, algo que ya estaba previsto por esta nomenclatura cubana, porque mientras más ellos se quieran aferrar al poder, más personas van a salir a protestar. Por eso es que Raúl Castro, cuando entra al poder, se da cuenta que no es el mismo liderazgo y él tiene que abrir el juego de la economía interna en Cuba, la propiedad privada en Cuba con una serie de controles, pero él tiene que bajar esta olla de presión. Y entonces da la carta libre para todo aquel que quiera viajar, salir y entra, y el cubano se mantiene ahora entretenido en ir a buscar ropa, cosas a Nicaragua, a Dominicana, a Haití, no importa, van a Rusia sin visa, viran, vienen cargados, se venden y tenemos al pueblo entretenido en eso, en el juego de la economía, pero no se me pueden meter en la política. Entonces eso es lo que ha llevado al castrismo a tener esta ventaja, y esto es bien pensado. Con un tiempo, ellos están muy adelantados a la lucha de los opositores cubanos, que hay muchos opositores cubanos genuinos que sabemos que no tienen el acceso a los medios de comunicaciones en Cuba masivos para poder defenderse en momentos de los ataques del régimen cubano. Lo que pasa es que no podemos darle pie en esta lucha al castrismo que existan nebulosas, que por dinero hay una lucha y que yo sea un delincuente en el pasado, entonces para aliviar mi pena en Cuba, que fue delincuente, ahora me voy a volver un opositor contra el régimen. No, bienvenido, tú que quieras ser opositor, pero no fuiste santo. Y quiero que entendamos esto. Entonces, ahora, ¿qué pretende el castrismo? Bueno, el castrismo que pretende es que esta oposición, en la segunda fase, ya bien ellos teniendo el control completo de los grupos opositores, ahora estos grupos opositores yo los voy a meter en el juego político cubano, donde ellos a través del Parlamento cubano, ellos van a formar esa oposición cubana, donde todo el mundo va a votar alineado al Partido Comunista, pero ahora yo voy a lavar la cara ante la opinión pública mundial que en mi país, democracia, que ya ahora están los opositores dentro de Cuba, desde el Parlamento cubano, que van a levantar la mano alineado con el partido, que puede existir por el juego político, que 2, 3 estén en contra, bueno, es parte del juego político. Y esto puede ser que empiece a suceder en los próximos años en Cuba, a la manera que Raúl Castro vaya perdiendo facultades y el grupo de poder de esta gente más joven quieran ir agarrando el poder a los rusos, parecido a los rusos. Entonces quieren jugar a la democracia, pero ellos manteniendo el control absoluto y el control de los grupos opositores dentro de Cuba. ¿Y qué pasa? Si ahora yo abro la Asamblea Nacional Cubana, para eso se reparó el Capitolio de La Habana, porque ahí va a sesionar la Asamblea, va a empezar a sesionar en el futuro, no muy lejano, lo que va a ser la Asamblea Nacional Cubana. Y vamos a ver un efecto estilo Washington, donde ahora el Parlamento cubano va a funcionar desde el Capitolio de La Habana. Ahora con grupos opositores dentro de La Habana. ¿Y qué va a pasar? Que el cuarto piso del Departamento de Estado norteamericano va a comprar. Y parte de la gente dentro del gobierno norteamericano, que sabemos cómo piensa, todos se van a mirar, oye, en Cuba hay democracia. Y ya se acabó el bloqueo, vamos a eliminar la ley del bulto, vamos a eliminar todo, porque en Cuba ya hay oposición a través del Parlamento cubano. Y todo el mundo compró eso. Y ese es el plan que hay. Pero este plan está existiendo y existe con la complicidad de personas que están plegadas al régimen cubano. Y esto hay que evitarlo y hay que desenmascararlo completo. Para eso están los opositores dentro de Cuba genuinamente, que tienen que levantar la voz y decir: fulano está especulando con el dolor del pueblo cubano, fulano es un falso líder, y desenmascararlo. Porque el problema es que tienen que dar resultados.
¿Por qué? Porque se recibe dinero y es muy fácil no trabajar, recibir dinero, dedicarme a eso, cuando hay dentro de Cuba verdaderos opositores dentro de Cuba, el pueblo dentro de Cuba que está saliendo a manifestarse genuinamente sin que ningún opositor político de la oposición o disidencia cubana tenga participación en esto. No es nadie de la oposición, hay que hablar las cosas como son, ni de Estados Unidos monitoreado de Miami. Son manifestaciones genuinas que el pueblo lo está haciendo, pero desgraciadamente el pueblo no tiene una dirigencia opositora que lo guíe. Esto es un análisis que yo he venido estudiando de tiempo. Yo conocí a un tipo, que voy a decir oficial de la sección 21 sobre los años 90, René. Y él me dijo: Carlos, yo te voy a dar casos de opositores donde yo le pido la información y me la dan. Y los tipos llaman a Estados Unidos del teléfono. Eso yo lo vi en Marianao. Este tipo me llevó a un recorrido a varias casas de opositores cubanos. Y eso no se vale. Yo sé, desgraciadamente, yo sé los verdaderos opositores que están. Yo sé cómo hay opositores cubanos que los tienen maniatados, que los tienen hostigados realmente. A los falsos opositores a la lucha contra el castrismo deben de salir y deben de dar resultados. Porque son 61 años. Amigos, quiero darle las gracias a ustedes, de veras, por la confianza. También quiero decirles a ustedes que, por favor, con esto no quiero dañar a nadie con este programa, con este análisis que hice. Simplemente, esto es un análisis que hago serio de tratar de desenmascarar a los falsos opositores cubanos que han lucrado con la lucha de Cuba, dentro y fuera de Cuba. Porque hay mucho dinero jugando. Hay gente que vive solamente en Estados Unidos de los fondos federales y no es justo. Cuando tenemos una dictadura en Cuba oprimiendo a 11 millones de cubanos, 11 millones de cubanos que están desamparados, que no saben para dónde mirar. El enemigo mío y el enemigo de nosotros no puede ser fulano, mengano, que puede. No. El enemigo de nosotros es la cúpula gobernante. Son las personas que forman los servicios de contrainteligencia cubana que maltratan al pueblo, a la oposición cubana y al pueblo cubano. A esa policía que está maltratando, que está dando golpes, que está dando patadas. Al policía que comete esos delitos va a tener que hablarse con ellos a la justicia. Tampoco queremos la venganza. Yo siempre he dicho que no podemos desaparecer las Fuerzas Armadas de todo el Ministerio del Interior, porque no se puede crear el caos en la hora de una transición como se creó en Irak. Porque el Partido Comunista Cubano tiene mucha gente fiel adentro, aunque mucha gente... Mire, le voy a decir algo y con esto voy a terminar, perdón, que me extienda. Pero la gente en Cuba, sí, la gente dice, pues la gente en Cuba no habla. No, la gente en Cuba hablan. En la guagua, en la bodega, siempre han hablado. De que yo tengo mucha razón, la gente siempre ha hablado en Cuba. Pero una cosa es hablar y una cosa es decir, es luchar y abrirte contra el sistema comunista cubano. Porque todo el mundo sabe cómo se juega la jugada de adentro. Todo el mundo sabe lo perverso, lo criminales que son esta gente. Y que esta gente del castrismo no juega. Esta gente del castrismo va en serio. Amigos, ese es el plan que hay. El plan que hay, la segunda fase de este plan, comenzado con largo tiempo, bien pensado y bien elaborado por Fidel Castro y continuidad de Raúl y continuidad del grupo de poder que está ahora en Cuba, de que varios opositores cubanos, varios grupos formados por la misma nomenclatura cubana, por el mismo servicio de espionaje cubano, formen parte de ese parlamento cubano y que cuando formen parte de ese parlamento cubano, lavarle la cara al régimen, pues hace falta ahora lavarle la cara al régimen, porque ahora Rusia ya va a dejar casi... con todo lo que vean con Rusia, Rusia tiene ahora su área de influencia que es el Medio Oriente. Y Trump apretando a esta gente y la deficiencia de esta gente, y Cuba perdió el financiamiento o la ayuda venezolana, todo se ha perdido. Entonces Cuba tiene que... ellos saben que tienen que hacer ese plan inmediatamente, urgentemente, para lavar la cara, principalmente para que lo compre lo que son los demócratas en los Estados Unidos y el lobby norteamericano que quiere abrir el comercio con Cuba. Quiere abrir el comercio. Muchos empresarios norteamericanos quieren abrir ese comercio. Y ese juego viene. Recuerden que eso viene. Amigos, gracias de verdad por seguirme. Gracias por la confianza. Dios bendiga a Cuba. Aquí hacemos análisis serio.
Aquí hacemos análisis serio y de la realidad de Cuba. Compartan, por favor, compartan. Y lo digo nuevamente, con esto no quiero dañar a nadie. Simplemente mi análisis es desenmascarar a aquella que le sirve el saco, que se lo ponga. Porque yo respeto a los opositores verdaderos que hay dentro de Cuba luchando contra el castrismo. No es que siempre esté buscando el protagonismo en la foto. No, señor. La lucha de Cuba es muy seria. El dolor del pueblo cubano es duro. No juguemos con los sentimientos del cubano, con la inocencia de muchos cubanos, de millones de cubanos. Amigos, gracias. Gracias. Dios me los bendiga a todos. Y Dios bendiga a nuestra patria, Cuba. Y nos vemos. Así que, amigos, gracias.